Bienvenidos a la Casa del Alfarero. Seamos testigos de cómo el Señor transforma nuestros corazones como el barro en las manos del alfarero. Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Alfarero. Estamos esta noche con los esposos Chirino. Mi nombre es Guadalupe de Molina y quiero que ellos mismos se presenten, por favor. Buenas noches, mi nombre es Susan de Chirino. Tengo 8 años de convertida y 6 años sirviéndole al Señor en el grupo Emanuel. Buenas noches, mi nombre es Javier Chirino, como dijo Guadalupe, somos los esposos Chirino. Tengo 10 años de tener ese encuentro con el Señor y como dijo mi esposa, le estamos sirviendo hace 6 años aquí en esta hermosa comunidad. Tenemos 2 hijos hermosos que el Señor nos ha regalado y aquí estamos para hablar de él. Gloria a Dios. Y bueno, también quiero contarles que son los líderes del grupo Emanuel. También, por si ustedes no los conocían como líderes, ellos son nuestros líderes a partir de este año, ¿verdad? Así es, estamos Para la gloria recién de Dios. estrenados. Entonces, el tema de esta noche es Descubre las 4 verdades de Dios para ti. Y antes de comenzar este tema tan bonito, vamos a entregarle este momento a nuestro Dios, ¿les parece? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Señor. Siempre gracias, mi Dios, porque ¿qué más podemos decirte antes que otra cosa? Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias porque eres tú, Señor, tan maravilloso. Gracias por permitirnos esta noche hablar de ti y de esas verdades, mi Dios, que de verdad que penetran nuestro corazón y lo transforman. Y eso es lo que queremos en esta noche hacer, mi Señor, que tu palabra penetre los corazones, los llene de ese inmenso deseo de escuchar más de ti, de conocerte y de llevar de ti a otras personas. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en cada palabra que pronunciemos y que tu Santa Madre, la Virgen María, también esté aquí con nosotros para que ella descubra dónde falta vino y pedirte a ti, mi Señor, que lo proveas. Y en tu santo nombre, mi Jesús, hemos orado. Amén. Amén. Bueno, entonces, repito el tema del programa, que es Descubre las 4 verdades de Dios para ti. Y a eso han venido los esposos Chirino hoy, a que hablemos un poquito de esas 4 verdades que no son un secreto, ¿verdad? Así es. Pero de repente están como dormidas en nuestro corazón y necesitamos que alguien nos hable de ellas. Entonces, quizás comenzamos con Javier, ¿verdad? Y si nos puedes mencionar cuáles son esas 4 verdades. Ok, como tú estabas diciendo, no son un secreto, ¿verdad? Están aquí, en la Biblia, pero el mundo ha hecho que no las sepamos, que se nos olviden o nos pone ese velo, ¿verdad? Entonces no las conocemos como deben de ser. Y para mencionarlas son 4 verdades. La primera es que Dios nos ama, y esa es una que se nos olvida completamente cuando estamos O no la lejos de Él, creemos. o no la creemos, o las circunstancias hacen que pensamos que ni siquiera Dios nos ama, ¿verdad? La segunda verdad es que el pecado que nosotros tenemos nos aleja de Él, de Dios, de esa relación con Él y por supuesto de sentir ese amor. ¿Okay? Y la tercera es que solo Jesús es la salvación. Por medio de Jesús llegamos al Padre y por medio de Jesús es la salvación. Y la cuarta es que aceptando a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, vamos a recibir el mejor regalo que nos dejó Él, que es el Espíritu Santo. Gloria Básicamente esas son las 4 verdades, así en resumen, cada una podemos hablar un un montón de esas, pero solo vamos a decir lo más importante, ¿verdad? Así es. Bueno, empecemos con que Dios nos ama. Susan, ¿cuál fue tu experiencia cuando tú fuiste a retiro? Porque estas verdades nos las recuerdan principalmente en nuestro retiro de conversión, ¿verdad? Es el comienzo de nuestro retiro, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó para ti cuando tú estuviste sentada en una silla ahí tú fuiste a la casa de Jesús, tu retiro? Sí, En la casa de Jesús y alguien dijo que Dios te amaba.
Pues sentí súper bonito porque realmente a veces desde chiquitos te ponen eso, ¿verdad? Que si vos cometes eso, el Señor te castiga, ya no te ama y te van poniendo eso, entonces tú llegas a pensar que quizás el Señor está tan lejos o que ya no está ahí, que no sentís el amor de Él, pero realmente Él nunca nos deja, Él siempre nos ama, no importa lo que nosotros hagamos, somos nosotros lo que nos alejamos de Él. Entonces descubrir ese amor tan perfecto, ¿verdad? Porque a veces lo asociamos con el amor de nuestro padre o con el amor de una pareja, ¿verdad? Que no es un amor perfecto. Entonces pensás que el amor de Dios es así. También se rige de esa manera. Ajá, entonces cuando descubrís que ese amor es tan grande, que Él siempre está ahí, que siempre está para recibirte, Que es incondicional. que es incondicional, Desinteresado. desinteresado, que Él solo quiere que nosotros le digamos, aquí estoy, y Él se da entero a nosotros. Entonces, es bien lindo saber que tenés a alguien que te ama, no importa cómo eres, tus defectos, tus virtudes, Él te ama sobre todas las cosas. Mira, es algo que conmueve el corazón, porque mira, o sea, como lo dijimos, no es nada nuevo, no es nada que Ujú. no sabemos, no es nada que nosotros mismos lo proclamamos, ¿verdad? Pero escuchártelo decir, o sea, conmueve mi corazón, te voy a decir, y como siempre, pues sí, vea, me lleva a las lágrimas, pero es de que ese amor de Dios es tan grande y el poder darte cuenta que no hay nada, y así lo dice la palabra, que te Ujú. pueda separar Separar. del amor Amor de de Dios. Dios. No hay nada. ¿Y qué es lo que pasa con el pecado entonces, Javier? Esa es la segunda verdad, ¿verdad? Ajá. Y nosotros llegamos al retiro y como decía Susan, no sentimos, a veces creemos que Dios no nos ama porque no sentimos ese amor. Pero ¿por qué no lo sentimos? Que es la segunda verdad. Es por ese pecado. Ese pecado que tenemos y que a veces ni siquiera conocemos o reconocemos que es pecado. Porque llevamos nuestra vida tan normal eh, en el mundo y el mundo nos ha hecho creer que hay un montón de cosas que a este día o en nuestra época la hacemos y la normalizamos, Ajá. que eso hace que no sintamos ese amor. Y que ahora digamos que es un poco más difícil, sobre todo para los más jóvenes, ¿verdad? Para Sí. los muchachos, para los niños, con tanta información que hay en las redes y desinformación, ¿verdad? Bueno, has visto que hay que estar como tan alerta porque muchas veces te llevan hasta la muerte, ¿verdad? Te inducen hasta la muerte porque te llevan a pensar que en este mundo nada vale la pena. O Ujú. sea, y que lo mejor es que, bueno, que vos ya no sintas nada para que estés tranquilo, ¿verdad? Así es, y sobre todo que normaliza todo, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho el enemigo ahora en el mundo. Y nos dice, no, si eso era pecado en el tiempo de nuestros abuelitos. Ahora, Ajá. ¿cómo va a ser pecado? Porque tu mente estaba muy cerrada, Ajá, ¿verdad? Ajá. porque es Ajá. lo Hoy todo es amor. normal. Hoy todo es amor. Y Ujú. es lo normal y esas no eran pecados, eran las costumbres de nuestros abuelitos o de hace mucho más tiempo, ¿verdad? Y no es así, es en esta verdad lo que tenemos que ver y llevarnos en nuestro corazón es que sí, el pecado nos aleja de ese amor de Dios. Y el pecado nos aleja de esa relación de Dios y por eso es que el mundo está como está. Las personas estamos como estamos, con esa falta de amor. Por eso hay tantos problemas, tantas Tantos guerras, vacíos, ¿verdad? tantos Ujú. vacíos en cada uno de nosotros, como tú decís. Las tasas De de suicidio. suicidio, cómo se han incrementado en los últimos años. Y de jovencitos que Y de podrían decir jóvenes. que están en la mejor Ajá, etapa de su vida, de felicidad. así es. Y es por eso, porque nuestro pecado no nos deja ver a Dios, sentirlo. Es una nube, ¿verdad? Porque Dios Es Ujú. está como una ahí. nube. Sí. Dios no se ha mudado. Ujú. Dios no ha dejado de amarte. Dios no ha Ujú. cambiado. Dios no Ajá. puede cambiar. Ajá. Dios, Sino que es ese pecado el que te ciega. Y Ujú. entonces no podés ver a Dios, pero no es porque Dios no esté ahí, sino exacto. porque tu corazón está tan apenado, así como Adán, ¿verdad? Sí, Que Ajá. él se escondió. Se escondió. Ajá, entonces así nos escondemos nosotros de repente cuando dejamos que el pecado entre en nuestra vida. Y mira que
no es solo cuando no hemos ido a un retiro, ¿verdad? Porque nos sucede aún cuando somos convertidos y de repente el pecado se va colando, como tú decís, ¿verdad? La relatividad, porque también nos sucede a los comprometidos, a los servidores, que de repente, ay, yo ya tengo tantos años, ¿verdad? Y entonces, pues si eso era cuando acababa de hacer el retiro, porque era bien peligroso, Ajá. que yo me podía caer. Sí, Pero el peligro no es el mismo ahora que en ese momento. es el mismo. Es el mismo y siento que el diablo va disfrazando las cosas, porque tal vez ahora que estás convertida no te va a presentar el pecado así, tan visible que tú entiendas que es un pecado. Pero a veces el hecho en que, ay, no, es que por el tiempo ya no me alcancé a orar, ya no alcancé a hacer esto, ya no fui a misa, nos vamos enfriando, entonces podemos caer en una rutina y al final ese alejamiento que creemos que no lo tenemos porque ya estamos convertidas, Ajá, pero al porque final, estamos comprometidos. ajá, porque estamos comprometidos, pero a veces estamos más haciendo y no siendo. Entonces siento que el diablo te lo va disfrazando de otra manera, te va poniendo las cosas de otra manera, ya no es un adulterio, ya no es un robo, sino que ya puede ser la sedia, que ya sentís que como no siento al Señor, o como ya hice mucho, ya hoy mejor tranquilita, y así nos vamos enfriando y enfriando. Ajá. O de repente puede ser como un legalismo, ¿verdad? Yo juzgo a mis hermanos Ujú. porque yo soy súper espiritual, ¿verdad? O sea, yo tengo una relación con el Señor que yo no los veo, que ellos lo tengan. O sea, podemos caer como En la murmuración, Ujú. Ajá. el La orgullo, crítica. la crítica. Exactamente. Ujú. Entonces, Que el le hecho llamamos crítica constructiva. o el celo, también lo llamamos así. Ajá, Es que el ajá. celo me consume y no Ajá. es celo, es porque yo me creo superior a mi Ujú. hermano y creo que tengo el derecho de juzgarlo cuando Ujú. solo Dios es el que puede juzgarnos. Yo me siento en el trono de Dios a juzgar a Ujú. mi hermano, ¿verdad? Así Entonces es. creo que es ahí donde tenemos que recordar cuál es el amor más perfecto, que es el de Dios, y que Él quiere que nosotros también nos volquemos en amor A los hacia demás. los demás, Sí, ¿verdad? Ujú. así es. ¿Tienen ustedes algún testimonio, ahora que hemos tocado estas dos verdades, de alguna de estas dos verdades que quisieran compartir con nosotros? Bueno, yo del amor de Dios, Ajá. porque como te dije, o sea, yo sentía que el amor de Dios tenía como sus límites, como el humano, ¿ve? O sea, realmente la razón no te hace entender cuánto Dios te ama. Entonces, a veces cuando has fallado al Señor, tú te sentís que no, ves que el Señor cómo me va a amar si yo hice eso, hice lo otro, ¿verdad? Pero cuando venís y te entregas a Él, y sentís de verdad ese amor que está ahí y que no importa, como dice la Biblia, que tu pecado sea más rojo, vea, Él lo va a transformar en blanco, porque así es su amor. Y cuando ya tienes hijos, podés medio entender sobre ese amor, porque tú Ajá. te desvives por tus hijos, igual lo hace el Señor, pues. Entonces, es sentir que el Señor está ahí siempre. No importa lo que hagas, no importa que ahorita que estás sirviendo y caicás, decís, no, vea ya cómo, soy una servidora y caí, ¿no? Y cómo voy a regresar. Ya mejor no voy. Ajá. Entonces sentir que Él está ahí como el hijo pródigo, pues, o sea, Él siempre nos va a estar esperando a que demos esa vuelta y regresemos a la casa de Él, a sus brazos, que Él siempre está ahí para enamorarnos. Esa es una gran ventaja. Roger Ujú. así dice, el que conoce el camino sabe cómo regresar. Y Exacto. entonces, Así es. solo es una decisión, ¿verdad? Es la Sí. decisión. Solo es una decisión. Y mira, contame Sí, yo vos, de mi Javier. parte solo así rapidito. Yo Aquí no tiene que ser rapidito. No, pero por el tiempo, si no ya nos van a sacar el semáforo. Yo en mi caso, antes de conocer estas dos verdades, yo llegué a mi retiro lleno de pecados y pensaba que muchos de ellos no eran pecados, como estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces yo estaba tan alejado que ni siquiera podía levantar las manos para alabar. No me gustaban las alabanzas, me caían mal las alabanzas cuando las escuchaba, ¿verdad? Ajá. Y era porque me habían pasado invitando muchos años a este retiro, ¿verdad? Aquí mi esposita. Y por muchos años dije que no, hasta que el Señor me llevó. Y
Y ese amor fue el que a mí me transformó sin darme cuenta realmente en ese momento. Y ya me quitó ese velo, ¿verdad? Y pude levantar las manos, ahora me encantan las alabanzas. O sea, después de que, un ejemplo así rapidito, yo le decía a mi esposa cuando íbamos a las asambleas, antes de que hiciéramos el retiro, no, lleguemos tarde porque yo no quiero llegar a la hora de las alabanzas. Yo no quiero ser aleluya. No, yo no sirvo para eso. O sea, vaya, voy a ir a escuchar la prédica, pero yo no sirvo para eso, para levantar las manos. Y me voy viendo después, un mes después de mi retiro o algo, levantando las manos, ¿verdad? Ajá, Y haciendo con total libertad. total libertad y empezando a hacer mi playlist en Spotify con solo alabanza. Y ahora prácticamente eso escucho. Entonces, en mi caso fue que ese amor me fue transformando. Te fue liberando. Me fue liberando y hoy siento que puedo sentir ese amor de Dios. Amén. Mira, les voy a contar yo un pequeño testimonio porque a mí me parece, yo soy así como muy gráfica, fíjate. Ujú. Entonces, yo cuando llegué a mi retiro, Roger decía, es que, a Roger siempre lo saco a colación, él me decía, porque él es convertido antes que yo, Ajá. entonces, es que yo sentía que no querías ir al retiro porque en ese momento yo estaba como en una etapa como bien buena, digamos, en Ujú. mi vida, ¿verdad? Yo, Estable. No y, había y problema. exacto, Problema. uno Ajá. cree que no tiene Ajá. problema, porque yo iba a misa, porque llevábamos a los niños a catequesis, o sea, todo estaba bien, entre comillas. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes heridas en tu corazón. Algo pasó en tu vida anteriormente. Uno con tus fuerzas vas como solventando, ¿verdad? Y Ujú. sentís que estás en un momento tranquilo. Pero cuando el Señor viene a confrontarte, ¿verdad? Ujú. Y venís a esta parte de los pecados, lo que producen en tu vida y todo Ujú. eso, fíjate que yo me di cuenta de que debido a una herida en mi niñez, yo fui formando y lo vi así, se los voy a compartir Ujú. mi visión de cómo vi mi vida, que yo vine y como si fuera un iglú, yo fui poniendo ladrillos a mi alrededor para protegerme. Ujú. Y al ir poniendo tantos ladrillos, cuando puse el último, me quedé encerrada Ujú. y ya no podía ver la luz. O sea, sí estaba protegida, pero estaba en un lugar que no era cómodo. O sea, un lugar que me oprimía al Aislada. final. O sea, sí estaba bien porque no estaba mal, ¿verdad? Ajá. Porque nada me atacaba, pero tampoco estaba en armonía, ¿me entendés? Y entonces vino el Señor y él rompió, porque ahí no había una puerta, o sea, yo sellé todo eso. Vino el Señor y rompió cuando yo le permití abrir una Abrir. rendija en Ujú. ese lugar donde yo estaba escondida, fíjate. Y entonces, a veces uno piensa que no necesita ir a un retiro. O la gente piensa que, ay, es que para qué le voy a decir a ella si está súper bien, Si ¿verdad? yo tengo mi relación con Dios, pues, Ujú. pero no Así, voy. eso es muy común. Sí, es muy Eso es común. O muy sea, común. yo ahora tengo Ajá. mi relación Personal con personal Dios. con Dios. No tengo que ir a ni siquiera a misa. ¿Para qué Ajá. voy a hacer un retiro? Sí, no, y mira, es tan espectacular porque mira, yo tenía, o tengo, porque creo que todavía tengo bruxismo, ponele. Entonces, pero mis dientes estaban, como que era un arco, o sea, mis dientes delanteros. Y entonces ahí aprendí en el retiro que eso es Era pura parte de eso. ansiedad Ujú. tuya, es parte de que permaneces siempre alerta y necesitas con tu cuerpo hacer algo, ¿me entendés? Entonces son señales que una vez no se da cuenta, hasta que vas a conocer todas estas verdades. Así es. Y es Sí. entonces cuando Dios permite que seas libre. Así que Exacto. creo que eso es bueno darlo a conocer, porque puede haber muchas personas que estén como tú estabas, como yo estaba en ese Ujú. momento, ¿verdad? Así que Sí. bueno, para la gloria del Señor. Sí, Gloria a Dios. la gloria Ajá. de Dios. Hablemos de la tercera verdad entonces. Ok, solo Jesús es el camino, la verdad y la La vida. vida. Solo en Él hay salvación también. Y esa es parte de lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Bueno, yo tengo mi relación con Dios, Dios Padre, o Jesús, o el Espíritu Santo, como le queramos llamar en el momento, pero todo lo demás no. Pero Jesús vino aquí, fundó su iglesia,
dio sus mandamientos y dejó todas estas cosas para que pudiéramos vivir esa relación que Él como hijo y del Padre. O sea, Él nos enseñó un montón de cosas y esas son de las cosas que nosotros no tenemos en cuenta y necesitamos. Y que el Padre lo sacrificó a Él con su consentimiento, ¿verdad? Para poder darnos vida eterna a nosotros. Sí, Sí. nos mandó a salvarnos. Ajá, eso, o sea, siento yo, nosotros fuimos los que pecamos, o sea, nosotros merecíamos morir, Así Exacto. es. pero Él fue tan lindo que dijo, o sea, imagínate, Eso es tan fuerte, ¿quién de ¿verdad? nosotros Sí. sacrificaría a uno de nuestros hijos por salvar Creo que a nadie. otras personas que al final ni te lo van a agradecer? Es lo peor, pues, Así es. o sea, Creo que usted ni a lo- tu sobrino sacrificarías así, menos a tu hijo. Y Él vino y dio a su hijo, y su hijo aceptó la voluntad del Padre, y vino y dio su sangre por salvarnos a todos Para que nosotros. tuviéramos vida eterna. Para que tuviéramos vida eterna. Para que no salvarnos. muriéramos. Ajá. Para que no Para muriera. darnos esa vida que Él desde un inicio había pensado para nosotros, pues, o sea, Él tenía una vida diferente a la que ahora podemos tener por el pecado de Adán y Eva, pues, pero Él dijo, o sea, no lo voy a perder y voy a mandar a mi hijo para que regresen a mí. Es tanto ese amor, ¿verdad? Ujú, Ese amor tan grande que Regresamos no- al amor, ajá. ¿verdad? Ajá. No O puede sea, al final, entender, ¿verdad? ajá, Al final todo se sí. trata del amor. Todo se trata del amor. Y así es la vida. Yo creo que si haces las cosas y no las haces por amor, no tienen valor, porque todo lo que se hace con amor se siente, se Sí, siente. Y tiene una repercusión eterna, Ajá. ¿verdad? Todo lo demás muere. Sí, Ajá. muere. Es banal. Ajá. Ujú. Entonces vino Dios y nos dio a su Hijo. Y no así nada más, sino que Él se abajó, ¿verdad? Sí. Él se inclinó a nosotros. Se Porque hizo hombre. así dice, Ajá. ¿verdad? Que por más que nosotros querramos alcanzar a Dios, no lo No podemos lo hacer. podemos Sí. alcanzar. por Entonces, nuestras Él se propias agachó. Él se inclinó y Él es esa escalera, ¿verdad? Que nos Ajá, nos la ayuda escalera Sí. a a llegar, llegar a, al Padre. a Dios. Y Padre. creo que no dimensionamos eso, porque, ok, podemos aceptar que nos amó tanto, que envió a su Hijo para tener esa vida eterna, ¿verdad? Pero no dimensionamos que Él, tan grande, el creador del universo, por nosotros, que somos tan chiquitos, y quiero que lo dimensionemos para los hermanos que nos están escuchando, no lo hizo por toda la humanidad, lo hizo por cada uno de nosotros, por tú que estás viendo este podcast, porque Él nos conoce por nuestro nombre, entonces, Porque somos únicos e irrepetibles, irrepetibles. entonces se hizo hombre, ya solo eso, como decimos, es agacharse, murió, bueno, lo matamos, resucitó, pero todavía aún así, antes de eso, se quiso hacer más chiquito todavía, y se quiso quedar en el pan, y eso se nos olvida también totalmente. Entonces, Tenés razón. todavía se hizo más chiquito, o sea, Ujú. más chiquito que nosotros, en un pan y en el vino. Al que tenemos acceso todos los 7 días por de nuestra 24 y también se nos Ujú. olvida. vida. Y Ujú. varias veces al día, Ajá. además. Exacto. Y está expuesto porque hay capillas perpetuas, entonces está ahí esperándonos todo el tiempo. Ujú. Mira, fíjate que bueno, como nosotros, dependiendo de dónde hemos trabajado, ahí hemos ido a misa muchas Ujú. veces, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en que íbamos a misa ahí a la Centroamérica, A la Ujú. Sagrada Familia. ahí. Entonces, bueno, íbamos a comulgar y yo no tenía la costumbre de irme al Santísimo, fíjate, Ujú. después De misa. Sí, ajá, después de la misa. Porque como las monjitas nos decían, o sea, ¿y qué va a ir a hacer allá si usted lo Ya lo acaba de lleva. recibir, verdad? Ajá. Pero Roger sí, cuando terminaba la misa, exactamente, no después de comulgar, sino cuando terminaba la misa, siempre se iba Al Santísimo. allá, al Santísimo. Y entonces, y yo no sé, quizás le pregunté, yo no sé, ¿verdad? Y porque siempre, como iban para el trabajo, ¿verdad? Entonces, y porque siempre, o sea, ya estuviste con el Señor, ¿a qué vas? ¿Verdad? Y entonces Roger me decía, es que cuando uno está frente a Jesús, aunque no tengas nada que decirle, esos rayos que salen de Él atraviesan tu corazón y te transforman. Entonces no necesitas nada, o sea, para Ujú. que el Señor te dé
no necesitas nada más que estar presente. No es algo espectacular, Sí. ¿verdad? Mm. Y entonces desde ese día, o sea, ya ves, a mí se me queda todo lo que Roger me dice, se me queda. Ajá, entonces, desde ese día yo lo veo así, o sea, y fíjate que tengo una amiga que ella no era católica, pero hubo un tiempo en que ella pasó una desolación terrible y ella todos los días iba a San Antonio de Padua al Ay, Santísimo. santísimo. O sea, la gente, el Santísimo te llama. O Ujú. sea, y si Llama a tú lo nuestra alma. escuchas, así es, puedes llegar y sentir ese consuelo y Ujú. ese transformar tu corazón, ¿verdad? O sea, realmente Dios no es de que sepamos mucho, de que conozcamos, sino de que nos seamos dóciles, que Ujú. tengamos un corazón dócil que lo sepa seguir, Ujú. porque Él te está llamando siempre de diferentes Manera. maneras, ¿verdad? Amén. Así que, Sí, bueno, él no nos va a juzgar qué tanto conocemos de Él, sino que tanto amamos. así lo Ujú. dice la palabra, ¿verdad? Ujú. Ajá, que cuando llegue el día, Sí, Él te va a preguntar, así El amor. es. ajá, ¿qué tanto amaste, verdad? Exacto. Ajá, ajá. Bueno, entonces, vámonos. Bueno, y ahí en la tercera verdad es donde el Señor también nos da a escoger, ¿verdad? Sí. Porque ya te presentó y Ujú. entonces, ¿qué vas a escoger tú? Sí. O bendición O O maldición. o maldición, ¿verdad? Se oye bien fuerte, súper Ajá, se fuerte. oye fuerte. Pero así es, Él nos Así hizo es. con esa libertad y nos da la libertad de recibir ese amor o de rechazarlo. Y De si- ir a la mesa donde están El los más ricos banquete. frutos, ¿verdad? Ujú. Exacto. O ir allá a revolcarnos. Sí, conocerlos. Sí, Como el ¿verdad? hijo pródigo. Ajá, ajá, sí, pero bueno, así es Dios. Él te ofrece lo mejor, pero como nosotros de repente vamos para lo peor, ¿verdad? O sea, no lo puede Sí. decir de otra Es que lo manera. que pasa Así es que es. como el mundo te pinta algo Ajá, falso. de colores todo. Ajá, Ujú. pero realmente es una felicidad falsa. Y Dios, como dicen, el camino para el Señor es angosto y estrecho. Entonces, claro, tú ves ese camino amplio y todo, decís, no, aquí voy bien, vea. Y realmente, ¿A costa de qué? ujú, ¿A costa de Exacto. de tu qué? salvación. Entonces, bueno, por eso el Señor nos presenta estas verdades. Y luego Exacto. vamos a la cuarta, ¿verdad? En la cuarta, que es que solo si hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, No sé. ¿verdad? No solo reconocerlo, o sea, aceptarlo y hacerlo nuestro Señor. Eso significa que tenemos que aceptar lo que Él nos dice, porque es nuestro Señor, ¿verdad? Vivir según lo que Él nos dice, no según lo que nosotros queremos hacer. Ujú. Y así vamos a recibir el Espíritu Santo, Nuestro Señor y Salvador. nuestro Señor y Nuestro Salvador. Señor y Y Salvador. entonces ahí llega ese momento también, o sea, no ahí, ¿verdad? Pero de eso se trata, Ajá. de que vos vas a hacer una entrega de tu vida a Cristo, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pensaste tú, Susan, cuando llegó ese momento? Fíjate que yo pensé como la cita de nuestra comunidad, ¿vea? O sea, que podés, esos huesos secos, podés tener ya los músculos, podés tener ya las arterias y todo, pero si no tenés ese soplo de vida que es el y que Espíritu. te va a ayudar, porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a seguir en este mundo, pues el que te va a dar esas alertas, el que te va a dar indicaciones, el que te va a mostrar el camino. Entonces, podés hacer todo, pero si no tenés el Espíritu Santo, No puedes. no podés. Podés andar vagando O sea, como un no, zombie, vea, Con pero... buenas intenciones. Ajá. no fue casualidad que nos los dejó cuando Ujú. Él se fue Y que dijo que con era el mejor, Padre. Y que ¿verdad? era mejor que Él se Porque él fuera. sabía que lo íbamos a necesitar. Exacto. No íbamos a poder sin eso. Ajá. ¿Hay alguna cita en estas 4 verdades que haya impactado grandemente en la vida de ustedes? Yo me puedo recordar ahorita en una que escuché al principio que decía yo te he amado con amor eterno. Ujú. Es decir, siempre me ha amado. Y eterno es, yo lo veo para atrás y para adelante. O sea, antes de que yo existiera ya me amara. Y por eso te sigo Ujú. tratando con bondad, dice el Señor. Ujú. ¿No es lindo eso? Sí, Ajá. Sí. es súper bello. Y eso de que nos ama, no importa lo que hagamos, no importa cómo estemos, su amor es grande y su amor nunca se va a apartar de nosotros. Eso es lo que
más llena nuestros corazones. Y bueno, el grupo Emanuel en este momento está preparándose para llevar nuestros estas 4 retiros. verdades, Así ¿verdad? es. Ajá. ¿Y cuándo son los retiros de Emanuel? Bueno, primero es el de mujer, que ya casi estamos, el 19, 20 y 21 de junio. Aquí está. Ya, Podemos ya mostrar. está aquí. Y la cita es bien bonita, es Oseas 2:14, que dice, yo la voy a enamorar y la llevaré al desierto. O sea, habla del amor, el Señor. Puedes pensar a veces que en el desierto todo es soledad, todo es aridez y todo, pero a veces tenemos que ir ahí para que encontremos solo al Señor y que Él nos llene todo aquello que tiene que ser llenado. Mira qué linda. ¿Y qué ha hablado el Señor con esta cita en las servidoras? ¿Hay algún testimonio en estas reuniones que han tenido? Fíjate que a todas les impactó, la mayoría que les hablaron y las invitaron para servir y les dieron la cita. Hay unas que esa cita fue la cita cuando ellas fueron su primer retiro. Ajá. Entonces fue como volver a recordar de ese amor, vea, cómo ellas, el Señor las pudo llevar al desierto y las enamoró y ese desierto se transformó en vida, ¿verdad? Entonces han hablado mucho de esa cita que les ha tocado su corazón porque en algún momento de su vida también estuvieron en un desierto y el Señor llegó y estuvo en ese desierto con ellas, pero al final las sacó y las enamoró. Entonces, Y mira qué lindo, porque nosotros pensamos en un desierto como algo árido, ¿verdad? ujú, Malo. Ajá, de muerte, ujú. ¿verdad? Pero Jesús también fue al desierto, También ¿verdad? estuvo en el desierto. Y fue para fortalecerse, ¿verdad? Exacto. No fue a morir al desierto. Mm. A veces ese desierto es porque nos quiere sin todas las distracciones y sin toda la bulla Ujú. del mundo. Ejemplo, en la ciudad hubiera estado Jesús escuchando toda la gente. Se fue al desierto, ya no escuchaba nada, solo la voz del Padre. Y a Y veces sí. quizás pienso yo que ese desierto, si tú lo ves como usualmente, ¿y cómo estás? Ay, aquí en un desierto, Ajá. ¿verdad? Pero ¿qué pasa en ese desierto? Tal vez sufrís, quizás Ajá. sí, pero no es cuando estamos más pequeños, cuando sentimos más cerca a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí Ujú. me pasa cuando yo he tenido más necesidades, puedo ver la mano de Dios solventándolas, ¿verdad? Amándome, acuerpándome, Así es. defendiéndome. Y eso te iba a decir, fíjate, la Biblia dice, cuando los israelitas pasaron por el desierto, Dios les daba todo. Les daba la comida, ellos no tenían que trabajar, o sea, porque tenían la nube que los cubría en el día, el fuego en la noche para Que los darles Bien guiaba. galán, ¿verdad? Ajá, o sea, el Señor, a pesar que estaba en ese desierto, Él estaba ahí siempre para ellos. Dándoles Cuando ya comodidad. llegaron a la tierra prometida, sí, vea, ellos tenían que trabajar y todo porque ya el Ya los dejó Señor, solos para que ajá, trabajaran. para que trabajaran. Entonces en el desierto, el Señor te apapacha, el Señor te apapacha y te consiente para que sintas realmente su presencia ahí. Gloria a Dios. Entonces, este retiro de mujeres me dijiste que es, 19, 20 y 21 de junio. o sea, casi. ya cerquita, Sí, ya estamos casi, ya cerquita. casi. Sí. Ajá, y contanos el de los Aquí está el de hombres. retiro de hombres. Que es Ajá. el siguiente fin de semana, el último fin de semana de junio, 26, 27 y 28 de junio. Es un buen regalo del Día del Padre, siento Sí, yo, Sí, ¿verdad? sí, para el Día Sí. del Padre. El Si mejor no sabían regalo. qué regalarle a su papá, aquí Aquí está. Sí, y la cita está en el libro de Primero de Samuel y nos dice, pues el hombre se fija solo en las apariencias y Dios no. Dios se fija en el corazón. Esa es la cita que nos ha regalado para este retiro. Ujú. ¿Y qué es lo que ha hablado esa cita en el corazón de los hombres? Bueno, nos ha dicho, y a varios de los servidores ha dicho, que no importa cómo estemos en este momento, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Que podemos estar sirviendo, ya tenemos varios años de convertidos, pero pues sí, el mundo nos puede llenar de un montón de cosas. Entonces, varios servidores mencionaron que pensaban que no los iba a llamar el Señor para este retiro, ¿verdad? Porque ellos mismos se estaban juzgando. Porque ellos mismos se estaban juzgando, se sentían indignos porque están pasando el desierto, Dificultades. un desierto. Y entonces, por medio de esto han sentido el amor también, porque el Señor no se fija en todo lo que tenemos afuera, se fija en nuestro corazón. El que él quiso rescatar, Ujú. ¿verdad? Exacto, El que le interesa. exacto. Ujú. Y entonces, si alguien quisiera ir al retiro, ¿qué es lo que tendría que hacer si quisiera ir al retiro de Emanuel?
Bueno, aquí tenemos unos números de celular, los podemos decir para que nos contacten, o si no también en Facebook, en la página del Grupo de Manuel o en la página del Grupo de la Comunidad también están estos mismos afiches y tienen la información, ¿verdad? Pero para el retiro de hombre para los dos, se pueden comunicar al 7873-2421, lo repito, 7873-2421 o el 7730-1621, 7730-1621. O si no, por las redes sociales también. Sí, claro, en todas las redes de la comunidad En todas las también redes de la pueden comunidad está la darles información. Ujú. Y lo maravilloso es que, o sea, lo ideal sería que fueran a este retiro, con estas citas. Pero, si no, nuestra comunidad tiene retiros todos los meses. Ajá, así Sí. que la invitación está abierta, ¿verdad? Les agradezco un montón este tiempo que Gracias se a han ti por tomado abrirnos el Gracias a ti espacio. por para venir acá y que habláramos de estas 4 verdades tan importantes que son para cada uno de nosotros siempre, ¿verdad? Amén. Y bueno, vamos a cerrar entonces este momento orando, así que les cedo a los chirinos este momento de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí hablando de ti, de esas maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, de esas maravillas que tú quieres hacer en la vida de todos, porque tú estás ahí llamándolos, mi Señor, así como un día nos llamaste a nosotros, tú estás llamando a todos esos corazones que están ahí. Te pido que toques esos corazones para que den ese sí de querer buscarte y encontrarte, mi Señor. Te los pongo en tus manos. Oro por ellos, mi Señor, para que intercedas por cada uno de esos corazones que anhelan conocerte y que solo quieren dar ese sí, que quites todo miedo que puedan tener. Gracias, mi Dios, por fijarte un día en cada uno de nosotros que estamos aquí y poder el día de ahora estar hablando de esas 4 verdades que tú nos las presentaste un día en ese retiro. Señor, yo te pido por todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver, porque tú los has escogido para que escuchen este mensaje. Yo te pido que por medio de tu gracia pongas esa semillita en el corazón. No importa lo que estén pasando, si están bien, si están en ese desierto, tú lo que quieres es llenar esos corazones con tu amor. Madre, tú que siempre estás a la par de tu Hijo, no podemos dejarte afuera de esta oración. Intercede por todos estos corazones, por los que están necesitados, por esos que no han tomado la decisión de tener un encuentro con tu Hijo aún. Te pedimos que intercedas con tu Hijo y que los cubras con tu manto. Bendito y alabado seas, Señor. Amén y amén. Y amén. Amén. Y bueno, los esperamos próximo miércoles a través de las redes sociales de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo en la Casa del Alfarero. Muchas gracias, Susan. Gracias. Gracias, Gracias a ti. adiós. Adiós.